Amigos queridos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctoro, un programa donde vas a aprender sobre tu salud y vas a poder hacer todas las consultas que quieras sobre los temas que estamos tocando. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo sobre las arterias. Normalmente, alguna vez, alguno de ustedes ha tenido algún problema de calambres en las piernas, dolor en las pantorrillas, en el tuzu, que le decimos aquí en Bolivia, dolor al caminar, en algunos casos más graves, la pérdida de vello en la canilla, cambios de coloración de la piel. Podría ser que tengas algún problema de una oclusión arterial. Y hoy nos acompaña justamente una doctora que ya es amiga casera de la casa, la doctora Caterina Neiva Pérez, que está aquí con nosotros nuevamente y a la que agradecemos muchísimo por estar con nosotros y justamente hablando de este tema. Hola, doctora. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema ya sobre las arterias. No hemos hablado bastante sobre venas. Hemos hablado de venas, sí, las otras veces, pero hoy vamos a hablar de las arterias, que son muy importantes y la mayoría de las veces nos pueden llevar a pérdida de extremidades. A este grupo de enfermedades se le llama enfermedad arterial oclusiva, ¿no? Que es porque alguna de las arterias, como ahorita vamos a ver, está tapándose, se está bloqueando. Y vamos a ver las causas, vamos a ver cómo podemos prevenir esto, los distintos tratamientos, etcétera, etcétera. Porque nuevamente les digo, nos encontramos con la doctora Caterina Neiva Pérez, que ella es una capísima en cirugía cardiovascular, angiología. Sí, en cirugía vascular. Sí, hay una confusión ahí bastante en los vasculares y los cardiovasculares, ¿no? Sí. Pero hablemos sobre la enfermedad arterial periférica, ¿no? Es importante destacar que hablando de esta enfermedad vamos a hablar de la parte crónica, ¿no? Aquellos pacientes que han estado mucho tiempo con algunos síntomas que lo vamos a ir desglosando durante esta noche, pero en una primera parte me gustaría hablar, sin dejar de lado su importancia, sobre la isquemia aguda, ¿no? La presencia de una oclusión arterial aguda en las piernas. Aquello que nos va a llevar a un dolor súbito, ¿no? Vamos a tener lo que se caracteriza por las 6P que nosotros conocemos, los vasculares, en el que vamos a tener dolor, la presencia de parestesias, es decir, adormecimientos, la ausencia de pulsos, la frialdad, vamos a tener la poiquilotermia. Y bueno, eso nos va a llevar a nosotros a sospechar de que el paciente de manera súbita, aguda, ha presentado una oclusión arterial. Es decir, que en sus arterias se han formado coágulos que han tapado las arterias, llevando a qué? Pues a la oclusión, y el paciente nos indica, acude, porque estaba de casualidad caminando o estaba en la camita y de pronto siente un dolor totalmente agudo, los pies se tornan en un principio medio blancos, luego se ponen cianóticos, o sea medio azules, se tornan súper fríos, los pacientes pueden notar la diferencia, se ve un pie está bien rosadito y el otro está pálido, azul, de pronto empiezan a sentir como adormecimientos y acuden a emergencias. Ahí lastimosamente tenemos un poquito de falencias porque no saben diferenciar, ¿no? En algunos lugares sobre la oclusión arterial aguda y piensan que es una trombosis venosa profunda o piensan que simplemente es una neuropatía y les dan tratamiento y el paciente pierde horas bien importantes. Y este es un evento que es una urgencia. Es una urgencia. En la cirugía vascular, la oclusión arterial aguda es una urgencia que tiene que ingresar a quirófano dentro de las 6 a 8 horas mínimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos a revascularizar, es decir, dar de nuevo el flujo, vamos a presentar una isquemia, una gangrena, así lo conoce la mayoría de las personas, una gangrena en los pies, ¿no? Pasadas las 6 horas, ¿qué empiezan a aparecer? Empiezan a aparecer ampollitas, como si se hubiera quemado el paciente, empiezan los deditos a ponerse negritos, ¿no? De pronto el paciente, y una de las, a nosotros que nos dice que tal vez ya no vamos a presentar una mejor revascularización, o aunque hagamos la cirugía, no vamos a poder rescatar. Como ven ahí en las imágenes, ven ese piecito, está moradito, y en otras imágenes van a ver que ya los deditos están negritos, es porque ese paciente ha esperado mucho tiempo, ¿no? Pacientes que ahí como ven en las imágenes,
pacientes sí, necrosis, que esperan pues 2 días, 3 días, pacientes que han venido incluso después de una semana y esto ya ha subido hasta la rodilla, ¿no? Claro. Presentamos la gangrena, está negro, empiezan a salir ampollas y el paciente ya no puede mover los dedos, ¿no? Eso es para nosotros una indicación de que ha habido una pérdida hasta incluso de la irrigación a los nervios. Entonces, el poder e intentar revascularizar, obviamente vamos a llegar hasta cierto nivel para tratar de salvar, pero aquellas partes que ya estén gangrenadas, ahí pueden ver algunos coágulos que hemos sacado de algunos pacientes que hemos operado. Bueno, estas partes gangrenadas ya no se pueden rescatar. No se rescatan, ¿y no? ¿Qué es lo que el paciente nos indica? No, pero se puede rescatar, hagan algo, y lastimosamente ya es que está muerto el tejido, ha muerto, es por eso que está negro, es por eso que el paciente no puede mover los dedos. Y aquí podemos ir a 2 tipos de necrosis, ¿no? Una necrosis seca, en la que podemos comparar como que la carne se empieza a hacer como el charque, ¿no? Así se empieza a arrugar, se seca, y en algunos pacientes cuando solo son los deditos, a veces se salen solitos. Y la otra es la gangrena húmeda, en el que el paciente presenta estas ampollas, el pie se hincha, la piel se empieza a desprender simplemente con el roce de la mano, o de la ropa, o de cualquier situación, uno roza y la piel se desprende, porque es tejido muerto, es piel muerta, y lo único que nos queda en este caso como vasculares es delimitar un nivel de amputación. Entonces, por eso quería hablar en un inicio de esta isquemia aguda, para dar el hincapié de que los pacientes tienen que acudir cuando presentan este tipo de dolores, esas 6P que habíamos hablado. Que hemos hablado, las 6P, claro, claro. Ahora, ¿qué pacientes pueden presentar esto? ¿No? Porque no todos los pacientes pueden presentar esta situación. Aquellos pacientes que tienen el factor de hipercoagulabilidad, entonces los pacientes que tienen eritrocitosis, claro, eritrocitosis, mal llamada poliglobulia, son aquellos pacientes que tienen mayor viscosidad en su sangre y son más glóbulos rojos que tienen en su sangre. Entonces estos glóbulos rojos, como yo siempre les explico a mis pacientes para que me entiendan, un glóbulo rojo con el otro pues se andan chocando ahí, crean turbulencias, claro. Y ahí empieza la cascada de la coagulación y se forman los coágulos, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen un factor de riesgo. Los pacientes fumadores también tienen factores de riesgo. Y los pacientes fumadores sobre todo van a tener mayor factor de riesgo cuando hablemos de la otra situación, no, que no es la aguda, sino la crónica, ¿no? Entonces estos pacientes tienen esos factores de riesgo. Los pacientes también que han presentado mucho esta situación, y lo vimos en la pandemia, fueron aquellos pacientes COVID. Los pacientes COVID empezaron a crear muchas oclusiones arteriales, no solo de las piernas, porque esta situación no solo se da en las piernas, también se puede dar en los brazos, en los miembros superiores. Y estos pacientes sobre todo tienen una característica que son las arritmias cardíacas. ¿Por qué las arritmias cardíacas? Porque como el corazón no funciona al mismo ritmo que debe ir y tiene ritmos distintos, en esos ritmos distintos pues se crean turbulencias, ¿no? Se crean turbulencias y es ahí que esa turbulencia forma un coágulo, y los coágulos ¿dónde se van a lanzar? Hacia los brazos, ¿no? O hacia las piernas. Entonces hay pacientes que han presentado oclusión arterial aguda, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, y ahí es crucial el tiempo. Le llamamos nosotros siempre un tiempo de oro, ¿no? Y nosotros tenemos 6 horas a 8 horas para que podamos revascularizar, o sea, entrar. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un pequeño corte, obviamente. Realizamos estudios de gabinete como ecografías Doppler, angiotomografías, para determinar desde qué nivel se han formado estos coágulos, y nosotros ingresamos una cirugía, hacemos a nivel de la ingle, que es la mayoría de las veces que entramos, para desobstruir desde las arterias femorales que están en esa zona, y utilizamos unas sondas conocidas como las sondas Fogarty, que son sondas que tienen en la puntita un globito, un baloncito, ¿no? Entonces nosotros metemos estas sondas, las introducimos por las arterias y sacamos esos coágulos, como pueden ver ahí. Son justamente de 2 pacientes diferentes que operamos. Se ve esa longitud bastante, ¿no? En el lado izquierdo. Porque ocupan toda la luz. Claro, de la porque arteria, ¿no? es como sacar, y siempre lo digo así para que los pacientes me entiendan, ¿no? Arterias como si fueran cañerías que están con sarro. Exacto. Entonces tenemos que sacarlas, y esos que ven así súper larguitos son los coágulos, ¿no? Que se ven ahí, sobre todo se están sobre
el campo celeste, son coágulos, y eso era un coágulo totalmente largo que ocupaba toda la arteria, y está partido porque lo sacamos así, pero ese es un coágulo, y al lado está de otro paciente que igual logramos sacar los coágulos. Entonces estos pacientes, si bien llegaron después de 24 horas, nosotros pudimos hacer el salvataje de estos miembros, ¿no? Se pudo salvar. Yo sé que varía un poco con las 6 horas, pero hemos visto esos casos, ¿no? Pacientes que hemos podido rescatar hasta en 24 horas. No quiere decir que el paciente no tiene que acudir y esperarse un día para venir, claro, porque esperar es que esto pueda llevar y llegar a lo que es la amputación, porque este miembro va a empezar a sufrir una gangrena y no vamos a poder rescatarlo, ¿no? Entonces, en un inicio, paciente que tenga dolor súbito en miembros inferiores o superiores, con la presencia de frialdad, con la presencia de cianosis o palidez extrema, ¿no? Y la ausencia de pulsos, que eso obviamente lo vamos a ver nosotros o cualquier médico de cualquier primer centro, ¿no? Un centro de salud, uno de segundo nivel, tercer nivel, siempre tiene que tocar los pulsos, ¿no? A veces nos olvidamos de tocar los pulsos y tenemos que buscarlos, sí o sí. Tenemos los pulsos femorales, los popliteos, los tibiales, los pedios y obviamente en miembros superiores, los axilares, braquiales, o también llamados humerales, radial y cubital. Entonces nosotros tenemos que saber buscar estos pulsos para que podamos salvar, ¿no? El tiempo es lo más importante. Ahora sí vamos a hablar de la oclusión arterial crónica, ¿no? Yo tengo una preguntita antes, y eso es para que la gente nos termine de entender. ¿Por qué 6 a 8 horas? Porque ese es el tiempo que puede aguantar tus tejidos sin oxígeno, ¿no es cierto? Las arterias son las que llevan el oxígeno hasta absolutamente todos los tejidos. Tus tejidos pueden estar hasta 6 a 8 horas. Algunos pueden aguantar un poquito más, pero... Sí, hemos tenido casos. Pero ese es el tiempo que se ha visto, ¿no? Que es lo máximo que puede aguantar cualquiera de tus tejidos. Y si no tienen oxígeno, se mueren. Por eso cambian de color las piernas, por eso les salen las ampollitas, por eso tienes esa sensación, porque inclusive tus nervios son irrigados. Claro, todo está irrigado. Todo está irrigado. Uh-huh. Y es como si te cortaran el oxígeno, así de simple. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta, todos esos síntomas que nos ha dicho aquí la doctora son importantísimos, les va a servir, si no es a ustedes, a cualquier familiar suyo, tengan siempre en cuenta. Y está ahí en un cuadrito fabuloso que nos ha compartido la doctora. Sí, y la edad, ¿no? Es bastante importante la edad. Se presenta en pacientes siempre mayores, arriba de los 60, 65 años, es el que se presenta, y la diferencia de edades, bueno, no hay una diferencia entre que es más en varones o en mujeres. Hemos tenido la misma cantidad. Sí se hizo un estudio, justamente lo realicé yo cuando fue la pandemia. Hice un estudio para ver sobre las complicaciones del COVID, ¿no? Y el COVID se hablaba mucho que era un factor protrombótico, quiere decir tendencia a formar coágulos. Y muchos pacientes que tenían COVID hicieron oclusiones arteriales. La mayoría fueron, sí, varones en ese estudio, que fue de 2 años, justamente lo que duró esta pandemia. Claro. El estudio lo hicimos del Hospital Obrero. Ese tiempo yo estaba ahí en mi formación, pero fue un estudio muy importante porque nos demostró que los pacientes que hicieron oclusiones arteriales sin COVID tuvieron menor prevalencia a la amputación que los pacientes que hicieron oclusión arterial con COVID. Esos sí llegaron a la amputación, y no llegaron a la amputación simplemente de un dedito, de los deditos, o hasta debajo de la rodilla, ¿no? Fueron pacientes que incluso llegaron a la desarticulación. O sea, una desarticulación quiere decir desde la articulación de la cadera sacar todo el miembro inferior, ¿no? Entonces, sí, el COVID también en su tiempo fue un factor protrombótico y nos presentó bastantes oclusiones arteriales y también trombosis venosas profundas. Lo que pasa es que el COVID además venía con una inflamación. Exacto, completa, una ¿no? cascada inflamatoria que llamaba a lo que es la formación de coágulos. Entonces hablemos ahora de las formas crónicas. Así es. Las formas crónicas, no vamos a hablar de la enfermedad arterial periférica o la insuficiencia arterial periférica. Ya vamos a nosotros referir a aquellos pacientes que van a constituir cuadros sindrómicos. ¿Por qué? Porque tiene la correlación con otras enfermedades, ¿no?
Entonces son cuadros sindrómicos que el paciente va a acoplar para llegar a una insuficiencia, es decir, la falta de flujo a los miembros inferiores. ¿Por qué en los miembros inferiores? Porque ahí es donde la mayoría de las veces se forma, así que no presentamos la presencia de placas, que eso es lo que es la insuficiencia arterial crónica, las placas que nosotros vamos a presentar ya en las arterias, como en algunos videos van a ver las arterias y de pronto la formación de placas, ¿no? Unas placas amarillas, ahí pueden ver ya la forma crónica, ya no son coágulos, esto se ha ido formando con el tiempo. No ha sido una evolución aguda. El paciente empieza a presentar un cambio en su forma de vivir. Es un paciente que de pronto caminaba 2 cuadras, 3 cuadras, 10 cuadras normalmente y de pronto un día al caminar simplemente 5 cuadras empieza a tener un dolor, ¿no? Empieza a dolerle la parte de los gemelos, ¿no? Como decimos nosotros aquí en los TUSUS, un dolor, y los pacientes a veces te dicen es como si hubiera dado una macurca muy fuerte y cuando he dejado de caminar me pasó el dolor, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a llamar claudicación intermitente, ¿no? Claudicación de que el paciente de pronto estaba caminando y el dolor ha sido paulatinamente y ya no pudo caminar más. Y ahí lo vamos a nosotros ir clasificando. Entonces esta enfermedad arterial periférica va a ser el conjunto sindrómico de algunas patologías que lo vamos a ir mencionando, que van a llevar a esta insuficiencia que se va a dividir en una evolución tanto funcional y crítica. Entonces, ¿qué enfermedades y qué factores de riesgo nos pueden llevar a todo esto? Vamos a hablar de la diabetes, que ya lo hemos hablado en otros, ¿no? Como el pie diabético, pero la diabetes es una enfermedad que por cada gramo de hemoglobina glicosilada que el paciente va aumentando, aumenta un 25% de formar una enfermedad aterosclerótica. El deterioro de nuestras. Exacto. Entonces, la diabetes sigue siendo pues una de las enfermedades que sí se asocia a la enfermedad arterial periférica, puede ser fatal para el paciente y tiene un mayor riesgo de pérdida de extremidades, ¿no? Los pacientes diabéticos han sido los que han presentado mayor amputación de aquellos pacientes que tenían enfermedad arterial periférica pero no eran diabéticos. Otra cosa muy importante está también la presión alta. Sí, los pacientes con presión alta tienen ese factor de riesgo de llevar a la enfermedad arterial periférica, y los pacientes fumadores, ¿no? Muchos pacientes que atendemos en la consulta son pacientes fumadores crónicos, es decir, que fumaban arriba pues, de 6 cigarrillos al día. No quiere decir que 3 cigarrillos al día es bueno, claro, no, ni un cigarrillo al día es bastante malo, pero nosotros vamos a decirlo así crónico, porque estos pacientes lo hacían todos los días por bastantes años y de pronto lo han dejado. Pero esto ya ha condicionado una enfermedad en las arterias, la presencia de placas. Estas placas se van a formar pues por una acumulación de macrófagos, son unas células que nosotros vamos a tener en el torrente sanguíneo, que pues es bastante bioquímica esta situación, ¿no? Que los macrófagos se van a pegar ahí a las arterias y van a empezar a formar unas placas. Sobre estas placas de grasa, que son el colesterol, va a venir el calcio, y el calcio las va a endurecer, ¿no? Así a grosso modo para que las personas puedan entender. Entonces estas placas se van a adherir a las paredes arteriales, produciendo que estas también lleguen a un grado de calcificación, y aquellos pacientes que ya son diabéticos ya tienen un cierto grado de calcificación siempre en sus arterias. Ahora, esta enfermedad es la aterosclerosis. La aterosclerosis. Que es la causa fundamental de la enfermedad arterial periférica. Yo quiero que cuando volvamos, tenemos que irnos a una pausa, querida doctora, hablemos de los otros factores de riesgo que son importantísimos. Vamos a una pausita, que está tan interesante la charla que casi nos hemos pasado unos minutos en la propaganda. Sí. Volvemos después de estos anuncios, queridos amigos. Nos vamos a la primera pausa con algo importante para usted en esas aventuras que se tiene en la vida. No están solos, porque nosotros estamos ahí, estamos en sus bolsillos, mochilas, en carteras, los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza.
esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí. En sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Estamos hablando de enfermedad arterial oclusiva. Nos acompaña la doctora Anaiba Pérez, angióloga, que ya es amiga de aquí del programa. Este programa les llega también gracias a la Clínica Alemana, a la Red de Salud Alemana, al Centro de Salud Alemana que está en la zona sur, donde ustedes tienen 25 especialistas ahí en el centro, en Achumani, para que puedan consultar por cualquier problema de salud. 40 especialistas han llamado. Y dentro de poco, la sucursal de la Clínica Alemana en la zona sur. Estábamos hablando con la doctora Anaiba de los factores de riesgo de la enfermedad arterial oclusiva crónica. Hemos visto que la diabetes es un gran factor de riesgo, el sobrepeso, la obesidad es otro factor de riesgo, me imagino, ¿no? Sí, por la hiperlipidemia que nosotros vamos a presentar. Exactamente, justamente de eso estábamos hablando. La placa que se forma en las arterias es una placa que tiene grasa, que tiene calcio y que tiene células inflamatorias. ¿Qué tiene que ver entonces en esto el colesterol, los triglicéridos y demás? Se ha demostrado en estudios que el colesterol, sobre todo el LDL, ¿no?, que es el colesterol alto, nosotros lo vamos a decir, ha presentado un mayor riesgo de la presencia de la enfermedad aterosclerótica, ¿no? A esto se va a sumar, bueno, que los pacientes, como lo había indicado, el factor del ser un fumador crónico, ¿no? Exacto. Se ha visto que los fumadores crónicos tienen 7 veces más predisposición a presentar la enfermedad arterial, pero aquellos que lo han dejado. Es decir, que yo fumaba unos 10 años, 10 cajetillas, porque he tenido casos de pacientes que fumaban una cajetilla al día. Diaria, sí. Por 30 años, ¿no? Y esos pacientes que hace 30 años lo han dejado y tienen sus 70 años, me dicen, pero lo dejé. Pero todo lo que han fumado les ha llevado a una enfermedad arterial periférica, 7 veces más. Es decir, que los pacientes que hasta ahora, hasta sus 70 años, digamos, siguen fumando, tienen 16 veces más riesgo de padecer una enfermedad arterial periférica. Ahora, es importante que también sepan que como están esas arterias, lo más probable es que van a estar así las arterias del corazón. Sí, también se ha visto una asociación bien importante entre las cardiopatías, los infartos agudos del miocardio, enfermedad coronaria, con la enfermedad arterial periférica. Claro. Tienen bastante relación también. Claro, son arterias al final, ¿no? Todas, sí, ¿no? Es así. Entonces, cabe recalcar esta situación porque tengo muchos pacientes que a sus 70, 75 años tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, hablemos un poco de cuándo se presenta. La mayoría de los pacientes que presentan la enfermedad arterial periférica, o sea, la crónica, son pacientes varones. Son pacientes varones en una edad de 70, 75 años. O sea, a los 60 y 65 años los pacientes pueden presentar esta enfermedad, pero aumenta 10 veces más cuando aumentan 10 años, o sea, 70 y 75 años de edad. Wow. Esa es la edad en la que se presenta. En la que se presenta. Pero puede ser antes. Puede ser antes. Son pacientes que, como lo había dicho, en un inicio no entienden el por qué ya no pueden caminar como ellos caminaban normalmente. Ya no pueden caminar sus 10 cuadras y solo caminan 5. Entonces aquí nosotros ya vemos de el por qué se va a formar esto. Vamos a hablar de una manera funcional y una manera crítica.
En la manera funcional, el paciente va a presentar una situación en la que solamente presenta dolor cuando empieza a realizar alguna actividad. Es decir, que en reposo, en la camita, el paciente no siente dolor, no siente absolutamente nada y empieza a caminar, y ahí lo vamos a clasificar un poco con algunas, con una clasificación que nosotros utilizamos bastante, que es la de Fontaine y la de Rutherford, los vasculares. El tiempo, o mejor dicho, la cantidad de cuántos metros caminas para que tengas dolor. ¿Cuántos pasos das para que te parezca el dolor? Entonces, esos pacientes en un inicio, en reposo, no tienen dolor, no les duele nada, y de pronto empiezan a hacer su actividad y ahí empieza el dolor. Entonces, vamos a hablar de una manera funcional. Y en una manera crítica, el paciente va a presentar dolor en reposo, ¿no? El paciente ya no va a soportar el simple hecho de estar en la cama. Va a presentar dolor, exacto, va a presentar dolor, y aquí también viene otra clasificación, o vamos a dividirlo en una forma cronológica, en el que el paciente también puede presentar una forma aguda de dolor siendo un paciente crónico. Claro. ¿Cómo es esta situación? Bueno, los pacientes ya tienen placas en sus arterias y de pronto es un paciente que tiene la eritrocitosis o tiene alguna condición, como hay otras enfermedades que te lleven a la hiperviscosidad o hipercoagulabilidad de la sangre. Entonces estos pacientes de pronto empiezan a formar coágulos sobre las placas, produciendo ¿qué? Una forma aguda de la enfermedad. Claro. Ya. Así. ¿Y cuál es la posibilidad de que eso ocurra en un paciente Hay crónico? un 35% de que los pacientes crónicos pueden entrar a una forma aguda, y lo hemos visto bastante en consulta externa, pero más que nada en emergencias. Son pacientes que acuden, pacientes mayores y fumadores, es bastante importante esta situación, Que no dejan diabéticos, la mayoría de las veces hipertensos, o que tienen la presencia de alguna arritmia cardíaca. Entonces estos pacientes vienen con un dolor súbito, y tú cuando descubres pues las piernitas, no hay pulsos, a veces no hay pulsos en las dos piernas, ¿no? Y ya empiezas a ver lesiones tróficas en la piel. Y eso es una parte de la isquemia crítica que nosotros vamos a presentar, o del periodo crítico, en el que el paciente no solamente tenía dolor en reposo, sino que de pronto empieza a presentar ciertas lesiones tróficas, es decir, heridas en las extremidades, sobre todo en los dedos. Y dígame, doctora, ¿qué otros síntomas podemos encontrar en este caso? Bien, entonces, dentro de estos otros síntomas de lo crónico, hablemos de la claudicación, para que el paciente vaya entendiendo un poquito cómo es esta situación. Vamos a tener una clasificación, la clasificación de Fontaine. La clasificación de Fontaine en un grado 1 son pacientes que, si bien tienen la enfermedad ateroesclerótica o la enfermedad vascular periférica, no tienen ningún síntoma. No ha llevado a ningún síntoma. El paciente realiza sus actividades normales, no hay ningún problema. En la clasificación 2, el paciente va a empezar a presentar síntomas de dolor que van a ir, depende a cuánto camina, ¿no? Estos pacientes, si caminan, y se dividen en 2 grados, la A y la B. Si el paciente camina 200 metros o más de 200 metros y recién empieza a tener dolor, nosotros vamos a hablar de un Fontaine 2A. Y si el paciente presenta dolor menos de 200 metros, nosotros estamos hablando de una clasificación 2B. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta clasificación? Para el tratamiento, ¿no? Porque cuando estemos en una etapa 3, el paciente va a empezar a presentar el dolor en reposo. Son pacientes que a veces no toleran el dormir en la cama, y son pacientes que se van a dormir al sillón, o que tienen que bajar esa piernita así colgando. Tiene que colgar. Exacto, y son pacientes que dicen, yo duermo con un pie afuera o colgando porque el dolor no me deja dormir, ese dolor en reposo, ¿no? O que van al sillón y obviamente con los pies hacia abajo para poder descansar. Claro. Esos pacientes. Y en la 4 vamos a empezar a presentar lo que son las lesiones. Aparte de todo eso dolor en reposo, las lesiones ya tróficas, o sea, heridas en las piernitas que nosotros vamos a empezar a presentar. De acuerdo en qué clasificación esté, nosotros vamos a poder dar el tratamiento médico, y ahí viene ya lo que nosotros usamos bastante, que son los vasodilatadores, o vamos a planificar o pensar en una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Tenemos la cirugía convencional o la cirugía endovascular, ¿no? En la cirugía convencional nosotros vamos a determinar, porque no todos los casos pueden ir a endovascular, ¿no? Eso es bien importante, hay que saber clasificar y ver ¿qué es lo mejor para el paciente? Hay casos, y hay una clasificación bien importante que se llama
También de Lerinch es un síndrome en el que estas placas han tomado tanto las arterias que la han tomado desde la arteria aorta, o sea, la arteria principal que nosotros tenemos en nuestro abdomen, ¿no? Que baja, que sale desde el corazón, a nivel del abdomen, más o menos a la altura del ombligo, se divide en dos arterias, que son las ilíacas. Entonces, en este síndrome es bien importante ver que compromete a veces desde la arteria aorta, a veces compromete una sola arteria, compromete las dos arterias, empieza a comprometer las arterias femorales, es decir, más abajo, a veces compromete incluso más abajo hasta la arteria poplitea, y nosotros tenemos que ver qué es lo mejor. A veces nosotros hacemos bypass. Los bypass van a ser con la presencia de prótesis vasculares para derivar el flujo sanguíneo, ¿no? Si yo tuviera, ejemplo, una clasificación o un síndrome de Lerinch en el que mis arterias ilíacas están comprometidas o una ilíaca está comprometida, yo puedo pasar de la otra ilíaca a la otra piernita un puente. Esos son los bypass, son puentes que nosotros vamos a hacer para llevar la sangre y derivarla y darle flujo a esta pierna. Pero también aquí vienen los factores de riesgo. Se ha visto que los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de que se trombosen o que no sirvan los bypass, ¿no? Entonces, es por eso bien importante que tiene que ser un estudio, un buen estudio con todos los especialistas que tienen que estar en esta situación, endocrinología, tiene que estar cardiología, porque a veces son pacientes que son arrítmicos, tiene que ver toda la parte incluso neurológica, porque muchos pacientes, si bien tienen la enfermedad arterial periférica, tienen pues gonartrosis, tienen problemas de las articulaciones, no es la única enfermedad que tienen neuropatías, tienen problemas osteomusculares, y a veces lo asocian con la enfermedad arterial periférica, pero no es la causa de los problemas que tienen. Entonces, por eso tiene que ser bien estudiado el paciente. ¿Cómo lo estudio? Con algo muy simple como una ecografía. Entonces, lo que yo tengo que realizar es una ecografía Doppler. ¿Solamente ecografía? No, vamos a tener lo que es la tomografía y la angioresonancia, o sea, la angiotomografía y la angioresonancia. Yo quiero que hablemos de eso, del diagnóstico. Claro. Cuando nos volvamos después de esta pausa. Claro. Tenemos que irnos a una pausa, queridos amigos. Estoy aquí con la doctora Anaiba y estoy maravillado con todo lo que estamos aprendiendo. Estamos hablando de enfermedad arterial oclusiva crónica. Volvemos después de estos anuncios. Recuerden, cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo en cada momento. Es Doctor O, vamos hasta las 8 de la noche. Atención, porque usted tiene también la opción de visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Doctor Oblitas. También en nuestro canal YouTube usted puede encontrar Transmedia Bolivia y ahí tiene todos los programas. Son más de un año que estamos con temas muy importantes relacionados con la salud. Lo invito a que visite el canal Facebook o el canal de YouTube para que usted pueda revivir cada programa que hemos tenido acá en Doctor O, incluso este, ¿ah? Bueno, nos vamos al corte. Siga con nosotros, ya volvemos. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma, muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos.
Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Nos acompaña la doctora Neiva Pérez. Ella es médico angiólogo cirujana vascular. Ahora sí lo he dicho bien. Sí, es esa confusión, ¿no? Y me creerás que esto es en todos los lugares, ¿no? Sí, en las clínicas, en los hospitales, y creo que es importante diferenciar un poco sobre los cardiovasculares y los vasculares. Los vasculares. Sí, porque después incurrimos en la situación de que... De buscar mal un especialista. Exacto, ¿no? Te vas a otro lado. Y bueno, es como si... no sé, pues el panadero se metiera a hacer, no sé, zapatos, ¿no? Entonces estamos en una situación ahí en el que el vascular, para recalcar un poquito, nos encargamos de todo lo que es el diagnóstico, los angiólogos vasculares, estudio, diagnóstico, tratamiento de todas las enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos, es decir, arterias, venas y linfáticos. Así es, porque los linfáticos igual los vemos Son nosotros. parte de eso, ¿no es cierto? Y los cardiovasculares se encargan de todo lo que es el estudio, el tratamiento, diagnóstico de enfermedades del corazón, y ahí también ingresa el arco aórtico, ¿no? Ya para la... Hasta ahí nomás. Para los pacientes, para los estudiantes que tal vez de medicina nos ven, para que sepan, ¿no? A veces uno confunde igual esta situación, pero ahí ya tenemos mejor la diferencia. No se olviden que nos acompaña siempre la Clínica Alemana, la Red de Salud Alemana, con 25 especialistas en el Centro de Salud Alemana, allá abajo en Achumani. Ahí ustedes pueden ver cirugía general, cardiología. Justamente la doctora es parte del staff también de la Clínica Alemana. Tienen 40 especialidades a llamado. La Clínica Alemana dentro de poco va a tener una sucursal en la zona sur también en Achumani, donde van a poder ustedes ser atendidos con la misma eficiencia, calidad y calidez que lo hacen ahora aquí en Sopocachi. Estábamos hablando de la enfermedad arterial oclusiva y le estábamos preguntando a la doctora de cómo se diagnostica, cómo llegas al diagnóstico. Conmigo llegan y yo llego hasta el ecodoppler y los laboratorios. Sí, pero ¿no? Me imagino que tienen más aparatos para ver. Sí, tenemos más estudios que nosotros ya vamos a empezar a solicitar, pero qué importante es que el paciente ya venga con una ecografía Doppler arterial, ¿no? Qué importante que vaya a su centro de salud o vaya al primer centro, a la posta, claro. Y el médico lo primero que haya hecho es tocar los pulsos. O sea, qué importante es algo tan simple como tocar los pulsos, buscar los pulsos femorales y desde ahí ya tienes la luz, ya tienes la idea de qué está pasando. Ahora, fácil decir al paciente que le diga a algún médico, me dolió hace 1 hora exactamente, o que le diga, mire, hace unos meses que ya no puedo caminar bien. Ahí ya me voy direccionando a qué puede ser. Y es algo tan fácil. Entonces el paciente viene con su ecografía Doppler arterial, que me indica que tiene la presencia de la enfermedad aterosclerótica, la presencia de placas en las arterias, y a veces aquí lo importante de la ecografía es que nos mide los flujos. Entonces nosotros vamos a tener los flujos, pues, y las ondas, que son las trifásicas, las bifásicas, las monofásicas, y nosotros vamos a ir determinando si esto está normal o si ya está produciendo una estenosis. Ahora, hay algunas ecografías que son muy buenas, bastante completas, que nos van a hablar incluso de grados de estenosis, ¿no? Se puede ver el grado de estenosis, nosotros ya podemos determinar. Pero cuando llega el paciente ya referido a un tercer nivel y acude con el cirujano vascular, nosotros, para poder realizar la idea de qué cirugía vamos a realizarle, qué le vamos a ofrecer a ese paciente que está tal vez en un Fontaine 3, ¿no? O en un Fontaine 2B, es decir, que solo ya a los menos de 200 metros le duele y no puede vivir con dolor porque la calidad de vida del paciente disminuye bastante. Entonces, nosotros pedimos la angiotomografía, ¿no? La angiotomografía, el introducir contraste a través de las venas y que este recorra la circulación sanguínea y nos muestre en un estudio que tiene la capacidad de la reconstrucción en 3D, nosotros podemos ver el árbol arterial, que es muy importante. De que tiene sus contras, los tiene, porque usamos contraste. Y los pacientes pueden tener problemas renales, eso es muy cierto. Si un paciente ya tiene la insuficiencia renal, podemos empeorar esta situación. Entonces, por eso siempre todo es multidisciplinario. Ahí trabajamos mucho con el nefrólogo, ¿no? Que nos va a dar las indicaciones de qué es lo mejor para este paciente.
También está la angioresonancia, es otro estudio que nosotros podemos solicitar, pero tenemos que ver un poco los costos, ¿no? Y en costos, la tomografía con contraste, que es la angiotac que nosotros utilizamos, tiene mucho menor costo que una angioresonancia. La arteriografía también se utiliza, pero tiene la misma situación del uso de contraste, ¿no? Es un poquito más complicado. Sí, y en este caso, como lo había mencionado, pues, ¿para qué hacer una arteriografía diagnóstica cuando también puede ser al mismo tiempo terapéutica, ¿no? Entonces, y ahí viene lo que es lo endovascular, en el que, ¿qué podemos hacer en estos casos? La tecnología ha avanzado tanto que existen sondas muy especializadas para las placas. ¿Se acuerdan que hablaba de unas sondas que tienen un baloncito en la punta que se llaman Fogartis para los coágulos? Actualmente hay unas sondas que se llaman las AngioJet, o también un sistema conocido como Penumbra, en el que tienen la capacidad de que tienen cuchillas estas sondas y al mismo tiempo aspiran, produciendo ¿qué? Sacando todas estas placas y aspirándolas, porque si no las aspiramos y sacamos con cortes, ¿dónde se van a ir? Van a migrar a todo lado estas placas y pueden producir isquemia en otros lugares, como una isquemia intestinal, como una trombosis arterial mesentérica, ¿no? O una trombosis arterial renal. Entonces, es bien importante esta situación. Lastimosamente, al ser tan cara esta situación, no la tenemos aquí en Bolivia, los AngioJets ni el sistema Penumbra, pero lo más cercano, que lo hemos visto en algunos congresos que nosotros asistimos, ha sido en el Perú, en la Argentina, en México, trabajan bastante con esta situación, y obviamente el sistema de salud es bastante diferente, ahí cubren muchas cosas. Claro. Aquí tenemos un poco de falencias. Aquí, ¿por qué no tenemos? Son muy caras estas. Bastante caras, y solamente se te pueden utilizar una vez. Bueno. Entonces, es lo que nos pasa con todos los exacto, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de ayudar al paciente. Entonces, es medio difícil. Ahora, otra situación sobre esto, una vez que yo ya he retirado tal vez estas placas, existen los stents vasculares, en el que voy a colocar una red, ¿no? Que va a permitir que nosotros podamos abrir esa arteria, se mantenga abierta para el flujo de la sangre. Entonces, el endovascular ha avanzado bastante, es muy linda área, pero lastimosamente aquí en Bolivia no tenemos los insumos, nos hacen bastante falta para que nosotros podamos incurrir también en esta parte endovascular. Se ha hecho, sí, se ha intentado, pero los costos son muy altos y somos un país en el que mucha gente no puede llegar a esa situación de cubrir estos costos. Entonces, nosotros tratamos de hacer la mayoría de las cosas con lo que podemos, ¿no? En un seguro, ¿hasta dónde podemos llegar? Mira, en un seguro público, como el que lo conocemos, no cubre ni las sondas Fogartis. O sea que los pacientes tienen que comprarse lastimosamente estas sondas. Varía mucho el precio, hay desde 800 hasta 1000 bolivianos, ¿no? Pero no solo se utiliza una. Estoy hablando de la oclusión arterial aguda, de los coágulos. Utilizo por números, la 4, la 5, la 6. Vas moviendo. Exacto, y a veces los pacientes dicen, ¿y por qué no puede utilizar esa sonda en mis placas? ¿No? Yo soy un paciente crónico y tengo placas, no tengo coágulos. Porque este balón es pues de un material que revienta. Porque nosotros lo insuflamos con líquido, con solución. Y cuando nosotros intentamos pasar y desobstruir, estas placas de grasa tienen picos, empiezan a formar picos y revientan las ondas. Entonces ahí tenemos igual situación de aunque intentemos, vamos a ir matando sondas y no se va a poder realizar, ¿no? Ahora, de que hemos tenido algunos casos, sí que hemos logrado, se veía en alguna imagen de una paciente, una fumadora crónica, que ella acudió porque también era diabética y se hizo una amputación, se veía en las imágenes, ¿no? Ella ya vino con esas lesiones que se podían ver y tenía la enfermedad arterial periférica por enfermedad aterosclerótica, fumadora crónica, 75 años si no me equivoco, y bueno, a todas las de poder perder en esta situación, nos animamos a entrar y logramos pasar al menos estas sondas, ¿no? Sí, reventamos algunas por las placas, pero al lograr pasar, damos una cierta cantidad de flujo. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué más hacemos esta situación? Al darle algo de flujo a esta piernita y el uso de los vasodilatadores, que ahí vamos a hablar un poco del tratamiento médico, hemos logrado que exista
una permeabilización, o sea, exista una revascularización. No ha sido completa, pero lo hemos logrado a tal punto de que no hemos llevado a una amputación más alta, ¿no? En la imagen, y solamente esa paciente perdió los deditos. Claro. Exacto, y luego las heridas que ella presentaba, las lesiones, las fuimos curando, y pues la paciente se fue muy bien, ¿no? Y así tenemos igual otros casos. Pero, ¿qué es lo importante? No esperar hasta que yo ya no pueda caminar pues una cuadra, ¿no? Si yo ya estoy empezando a sentir molestias, no sé, a las 5 cuadras ya me duele, inmediatamente tengo que acudir al médico, ¿no? Acudir al médico, decir esta situación, y si tal vez no se realiza una ecografía, Doppler o alguna situación, buscar un vascular. Nosotros ya lo había mencionado y no me voy a cansar de mencionarlo. Acá somos 8 vasculares. Aquí en La Paz también contamos con muy buenos vasculares en la ciudad de Cochabamba, las doctoras Campero y la doctora Pérez, también igual que yo, que igual ven esta situación. Entonces en Santa Cruz, si no me equivoco, igual son 2, pero acá somos 8. Y cualquiera de nosotros pues puede ver esta situación, atenderlos, ver qué es lo que vamos a solicitar. Ahora, siempre es bueno en un paciente mayor de 50 años de rutina realizar una ecografía Doppler arterial, y no solamente de las piernas, también del abdomen, porque ya les había dicho, también empieza a tomar arterias grandes como la aorta. Sobre todo si tienen los antecedentes que hemos hablado. Sobre todo si el paciente, exacto, fumador. Los pacientes fumadores, ya lo había dicho, el fumar, y siempre se los repito a ellos porque no me creen. Tengo pacientes que no me creen. ¿En serio? ¿El fumar me ha producido esto? Y yo les digo, sí. Incluso llevan a los aneurismas, que en algún momento lo vamos a hablar también de esa enfermedad, ¿no? Pero toda esa situación se puede corregir, no corregir, pero sí se puede controlar y prevenir, a no llevar a una isquemia, a un dolor en el que el paciente ya no puede ni dormir, y utilizar los vasodilatadores. Y ahí viene el tratamiento. Eso, nos vamos a la pausa. Hablamos claro, del tratamiento médico, hablamos del tratamiento. Y algunas preguntas, pero creo que vamos a hacer como siempre en la segunda parte, porque hay muchas preguntas aquí en el aire. Volvemos después de estos anuncios. Última pausa en el programa, como siempre con algo importante para usted. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo a cada momento. Volvemos en breve. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento.
Creo que vamos a hacer un segundo programa solo para las preguntas que tenemos de los pacientes, que nos están lloviendo las preguntas, pero nos vamos, antes de terminar y de pasar algunas preguntas importantes, estábamos en el tratamiento médico. Además de las opciones quirúrgicas, en los casos que así se indican, tenemos un tratamiento quirúrgico. Y yo tengo una pregunta. Usamos vasodilatadores, los uso yo en la consulta, en pacientes que tienen esta claudicación intermitente, problemas arteriales. ¿Actúan de manera preventiva también para prevenir una oclusión arterial aguda o son solamente sintomáticos? No, nos van a ayudar. Incluso uno de los vasodilatadores que en los estudios que se han realizado ha mostrado la capacidad que tiene de angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos, ¿no? Entonces, este ha superado bastante al que antes se utilizaba y se conocía. Tal vez muchos conocían la pentoxifilina, ¿no? Que nosotros lo utilizábamos, pero actualmente el vasodilatador gold estándar que se ha visto que es mucho mejor es el cilostazol. Entonces el cilostazol tiene la capacidad de ¿qué? Pues de dilatar los vasos sanguíneos y la angiogénesis, la formación de nuevos vasos. Así que es muy importante, y la dosis que nosotros utilizamos es siempre 100 cada 12 que nosotros usamos en los pacientes. Ojo, espero que los pacientes no estén tomando. No se automediquen, por porque favor. Porque tiene efectos secundarios. Así además, no es tomar no y voy a anotar y voy a tomar ahora. No sé, es que tengo pacientes así, entonces es mejor siempre aclarar, ¿no? Para que el paciente esté bien. Y no es el único tratamiento, porque si solamente le doy cilostazol y no estoy tratando la aterosclerosis, no estoy tratando un paciente que tiene hiperlipidemia, o sea, que tiene mucho colesterol, no estoy haciendo el tratamiento completo. Es decir, que ahí vienen las estatinas. Yo voy a usar también las estatinas. Aquí tenemos atorvastatina, rosuvastatina, muchas presentaciones, pero obviamente voy a hacer siempre un control para ver cómo está el colesterol, los triglicéridos y el LDL, ¿no? Entonces yo voy a ver eso, voy a adjuntar las estatinas. Obviamente el paciente, si está fumando, tiene que dejar de fumar. De hecho, es una situación bastante importante. Y bueno, puedo acoplar aquí, si tengo un paciente eritrocitóxico, puedo utilizar de manera preventiva los antiagregantes plaquetarios. Ahí tenemos el clopidogrel y la famosa aspirina, ¿no? Entonces, como lo digo, cada paciente, y siempre lo voy a repetir, es bien diferente, ¿no? Un paciente puede tener ciertos factores de riesgo y otro paciente no. Yo tengo que saber tratarlo, tengo que saber estudiarlo bien, manejarlo y siempre controlarlo. O sea, un paciente que está controlado, nosotros ¿qué podemos hacer? Evitar que llegue a las pérdidas, a las amputaciones. Claro. Porque un paciente controlado, un paciente que siempre está bajo sus chequeos periódicos, nosotros vamos a ver si esto va avanzando, no va avanzando, si le puedo ofrecer o no le puedo ofrecer algún tratamiento. Eso es lo más importante. Exactamente. Y más allá de incidir en los hábitos, en los malos hábitos, en el sedentarismo, controlar la diabetes, controlar la presión arterial, la alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a dar paso a algunas preguntitas. Me están hablando aquí una paciente que nos escribe desde Cochabamba, como siempre, alabando a la doctora, que es genial para explicar, y me dice muchas gracias a la doctora. Me han propuesto, yo tengo una oclusión arterial crónica, me han propuesto ponerme un stent. ¿Cuál es la diferencia con los catéteres? Ok, los stents va a la parte endovascular, ¿no? Nosotros tenemos que haberle realizado una angiotomografía, ver cuál es la cantidad de placas, eso lo vamos a ver también con una ecografía, y ver de utilizar de manera endovascular, es decir, sin ningún tipo de cortes, simplemente se hace la cirugía endovascular mediante punciones. Ahora está también la endovascular mixta, que sí hacen pequeñas incisiones, pero en la endovascular vamos a hacer punciones a través de las arterias. No sé dónde es la oclusión arterial, pero muchas veces se va a ir ilíacas o arterias femorales. En las más grandes, exacto, ¿no? Y nosotros vemos de dónde hacer la punción. Puede ser desde la parte superior, puede ser desde la parte inferior. Nosotros vamos a ingresar mediante estos catéteres. Lo bueno sería siempre utilizar y tratar de sacar estas placas, ¿no? Y luego se deja un stent. Un stent es como una red, ¿no? Que tiene la formación o tiene el tamaño de la arteria. Es un tubito, exacto, en forma de es un una tubito, red en forma exacto, de tubito. Y que vamos a dejar en esa zona donde está las placas, pero siempre previo haciendo una angioplastía, o sea, utilizando balones. Hay balones duros, ¿sí?,
que no son las Fogartis, son otro tipo de balones que tienen una capacidad mayor de poder insuflar y dilatar un poco la arteria, ¿no? Son más largos en lo que es el balón, y con estos hacemos angioplastía, es decir, vamos a introducir tratando de dilatar lo más que podamos esta arteria también a lo que dé, porque si no podría existir una ruptura. Entonces hacemos la angioplastía y sobre eso nosotros metemos a través de la arteria, así de esta manera ingresa, y vamos dejando, el stent se va abriendo a la forma de la arteria y eso se queda ahí. Para evitar que la arteria exacto, se cierre, para se que la ocluya. arteria que estaba en un inicio cerrada se mantenga en una luz, ¿no? Entonces, sí, me parece que si tiene opción, las ¿no? posibilidades, el stent Es carito también. exacto, es bastante caro, es lo malo, pero una angioplastía con stent es bastante buena, y obviamente no solamente va a ser eso, va a venir un tratamiento médico con todo eso que va a llevar a, pues, si su cirujano vascular allá va a decidir el uso de vasodilatadores, de antiagregantes plaquetarios, va a utilizar estatinas, es todo una red compleja de no solamente el tratamiento quirúrgico que vamos a hacer. ¿No? Tienen que verlo desde todos los ámbitos, desde porque todos, es multidisciplinario. claro. ¿Qué complicaciones se podrían presentar en un paciente con insuficiencia arterial periférica? Bueno, ya hemos hablado de muchas, ¿no? Sí, muchas. Como lo dije, el paciente va a evolucionar desde que no tiene síntomas hasta que camina más de 200 metros y le duele, menos de 200 metros y le empieza a doler, de pronto estando en la cama en reposo le duele y tiene que dormir con un pie colgado, hasta que empiezan a salir las lesiones tróficas, es decir, heridas, sobre todo en los dedos. Y este paciente ya, pues cuando el dolor es insoportable, recién acude. Complicaciones, que esté en un estadio muy avanzado en el cual ya no podamos lastimosamente revascularizar ese miembro y lastimosamente va a una isquemia, gangrena y a la pérdida de la extremidad. La pérdida de la extremidad ya es la mayor complicación. Es la mayor complicación. Sí. O de la vida, porque no se olviden que como están esas arterias, pueden estar las arterias de tu corazón, de tu cerebro, produciendo un infarto, un AVC, un accidente vascular. Sí, porque están asociados. Están muy relacionados. Uh-huh, están muy relacionados. Doctora, ¿no? Doctora, nos aconseja, me dice acá una paciente, yo tengo, me han diagnosticado que tengo claudicación intermitente, me están dando naloxona. Ok, sí. Yo creo que sería mejor un estudio y ver, y yo utilizaría pues el cilostazol, ¿no? Ahora, el cilostazol sí. Es mucho mejor, se ha visto mejores resultados. Había un tiempo que también se estaba utilizando el nimodipino, ¿no? Entonces, había incluso combinaciones, cilostazol con nimodipino, cilostazol con pentoxifilina, pero en todos los estudios el cilostazol ha llegado pues a una clasificación, nosotros manejamos, ¿no?, lo que son las recomendaciones, recomendación A, recomendación B, 1, 2, entonces el cilostazol ha llevado una recomendación y un uso pues muy elevado, y yo creo que más las estatinas y antiagregantes podemos hacer un buen tratamiento. Ahora, ¿qué es importante? Y me olvidaba, este tipo de pacientes no pueden utilizar pues zapatos muy apretados, medias muy apretadas, ¿no? Ahora, estos pacientes a veces se van a asociar con varices. ¿Qué hago? Utilizo mis medias. Hay presiones que nosotros podemos utilizar para las medias, como 8 a 13 milímetros de mercurio, que no va a ocasionar ningún problema, pero hay pacientes que yo he visto que utilizan pues medias que les cortan prácticamente, sí, ¿no? O que mantienen los pies muy fríos. Y esto, ya lo había dicho, el frío va a producir vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? El vaso se va a hacer más chiquito. En cambio, el calor lo va a vasodilatar, o sea, lo va a ampliar. No quiere decir que siempre estén colocando sus pies al calor, no, pero que siempre mantengan una temperatura, que el pie esté tibio a calientito, ¿no? Claro. Yo a veces les recomiendo a los pacientes que tengan unas bolsitas de agüita tibia, porque a veces los pies se enfrían totalmente y esto produce mayor dolor en el paciente porque los vasos de paso se cierran y no está llegando flujo. Entonces siempre tratar de mantener calientito los piecitos es bastante importante. Genial. Y una última pregunta, que me habla aquí una paciente que tiene 65 años, que tiene unas heriditas en la pierna, 2 heridas, que le han dicho que tiene una ecografía Doppler venosa, que no es por una úlcera varicosa. Quiere saber si podría ser un problema arterial, porque además está edematizada la pierna y ya se le ha hecho una celulitis.
Ok, dentro de todas las heridas que nosotros vamos a presentar, también tenemos que clasificar heridas que pueden ser por hipertensión arterial, ¿no? Existen cierto tipo de úlceras que se presentan por pacientes que tienen presión alta. Entonces, habría que ver que esta paciente no tenga ese antecedente de presión alta. Y si lo tiene, puede estar asociado a eso, porque la presión alta va a llevar a un aumento de presión en los vasos más pequeñitos, que son los capilares, ¿no? Entonces, este aumento de presión impide la cicatrización en este tipo de heridas. Muchas veces se presentan en la parte externa de lo que son las piernas, ¿no? En cambio, las úlceras varicosas se presentan en las partes internas, ¿no? De los maleolos. Ahora, hay que determinar estas heridas. Sí puede haber una insuficiencia arterial, sería bueno una ecografía Doppler arterial, ¿no? Ver la característica de las heridas, y si ya se han infectado, por eso tiene celulitis, ¿no? O sea, ha sido la puerta de entrada para que el tejido celular subcutáneo, la grasita que está en nuestras piernitas. Así está dematizado además. Exacto, exacto. Ahora, celulitis, todo lo que es en itis, tengo que pensar pues rojo, caliente, inflamado, dolor, ¿no? Dolor. Si yo tengo todo eso, sí hay una inflamación y hay que hacer un tratamiento, sí o sí, con algún antibiótico que sea específico para piel, ¿no? Para la piel, porque a veces sí tenemos un amplio espectro de antibióticos, pero hay algunos que son para ciertas cosas y otros para ciertas cosas. Entonces, sería bueno ver qué tipo de heridas son. Si tenemos la celulitis, iniciar un tratamiento, o si hay una secreción de estas heridas, incluso tomar un cultivo para hacer un mejor tratamiento y determinar que la paciente no sea diabética, no sea hipertensa, no tenga enfermedad aterosclerótica, y con todos esos factores ver y clasificar en qué tipo o qué tipo de heridas son. Doctora, se nos ha acabado el tiempo y lo lamento mucho porque la charla está interesantísima. Tenemos como 100 preguntas en el aire para los pacientes. Así que, como usted ya es casera aquí del programa, la voy a volver a invitar para que sigamos hablando de estos temas. Claro que sí, con todo gusto. Yo sé que estás en la clínica alemana, pero el consultorio privado, ¿dónde queda? ¿Dónde te pueden ubicar? Tenemos un teléfono tuyo, ahí está, mira. Sí, ahí me pueden ubicar en el 622-71041, y bueno, el consultorio está en Medican Center, está del materno infantil, bajando una cuadrita, en el piso 1, sí, es bastante cerquita. Genial. En el piso 1, y ahí ya me pueden encontrar, y con todo gusto nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando con el paciente. Siempre un estudio personalizado, cada paciente es único, y siempre lo voy a decir, no puedo clasificar a todos los pacientes en uno solo. Siempre tengo que ver todo, desde los factores de riesgo hasta los factores socioeconómicos. Todo. Sí, el paciente es un todo, y es la forma en que los médicos de verdad, tratamos. Sí. Amigos queridos, gracias por su atención. Hoy hemos aprendido muchísimo con este tema de enfermedad arterial oclusiva. Esperamos que les haya servido mucho y los esperamos además en el próximo programa. Querido Rick, vámonos que ya es tiempo.